Capítulo 1. La mentira perfecta. Nicolás Treviño creía haber construido la vida perfecta. A sus 34 años, era dueño de una exitosa empresa de construcción en una zona suburbana de Guadalajara. Era el tipo de negocio que empezó desde cero y creció a base de jornadas de 16 horas y manos callosas. Su padre también había sido contratista, pero el viejo se bebió la vida hasta llegar a una tumba prematura, dejando a Nicolás con nada más que una camioneta oxidada y una promesa a sí mismo: nunca ser débil, nunca rendirse, nunca confiar ciegamente en nadie. Había conocido a Ximena Salinas en una recaudación de fondos benéfica hacía 5 años. Ella era voluntaria, se veía radiante con un sencillo vestido azul, riendo con los donantes mayores. Trabajaba como representante de ventas farmacéuticas, le dijo, y parecía cálida, protectora, perfecta. Se casaron al año. Su hija, Sofía, llegó poco después. Una niña brillante y curiosa con el cabello oscuro de Nicolás y los ojos verdes de Ximena. Pero últimamente, Sofía había estado enferma. Comenzó hace 6 meses con dolores de estómago inexplicables. Luego vino la fatiga, los mareos y las misteriosas erupciones que aparecían y desaparecían. Habían ido a 4 médicos diferentes. Nadie podía descifrarlo. Cada especialista realizaba pruebas que resultaban no concluyentes. Ximena siempre estaba allí, la madre devota, llevando registros detallados de los síntomas, investigando en línea, presionando para conseguir más citas. Tal vez sea ansiedad, había sugerido un médico: los niños pueden manifestar el estrés físicamente. Nicolás lo había descartado. Sofía era feliz, estaba bien adaptada. Le encantaba su clase de kinder, le encantaba pintar, amaba a su golden retriever, Max. ¿De qué tenía que estar ansiosa? Aquel lunes por la mañana, todo cambió. Sofía se despertó gritando. Todo su torso estaba cubierto de una erupción roja y furiosa. Ronchas elevadas que parecían quemaduras. Ximena ya estaba vestida, ya al teléfono con el consultorio del pediatra antes de que Nicolás llegara a la planta baja. Dijeron que fuéramos a urgencias, dijo Ximena, con el rostro pálido. Ahora, Nicolás, tenemos que irnos ya. El viaje al Hospital General La Merced tomó 12 minutos que parecieron horas. Sofía gemía en su silla de auto y los nudillos de Nicolás estaban blancos sobre el volante. Ximena iba sentada atrás, acariciando el cabello de Sofía, murmurando palabras de consuelo. En el hospital, los pasaron rápidamente a una sala de examen privada. El médico tratante era el doctor Eduardo Barajas, un hombre de unos 50 y tantos años con cabello gris acero y ojos agudos e inteligentes. Nicolás nunca lo había visto antes, pero las enfermeras parecían respetarlo. Señor y señora Treviño, dijo el doctor Barajas, profesional pero cálido. Voy a examinar a Sofía. ¿Esta erupción ha tenido algo así antes? Pequeñas, dijo Ximena rápidamente, pero nunca tan malas. Hemos ido a tantos médicos. Veo eso en su expediente, interrumpió el doctor Barajas, leyendo ya los papeles en su tableta. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Un historial médico bastante extenso para una niña de 6 años. Algo en el tono del médico hizo que Nicolás levantara la vista. Había un peso en esas palabras, un subtexto que no podía captar del todo. El doctor Barajas se volvió hacia Sofía, cambiando su actitud a una amable y amistosa. Hola, cariño. Soy el doctor Barajas. Voy a echar un vistazo a tu pancita y a tu espalda, ¿está bien? Tu mamá y tu papá estarán justo aquí. El examen fue minucioso. El doctor Barajas hizo preguntas: ¿qué había comido Sofía? ¿Dónde había estado? ¿Qué había tocado? Preguntas normales, pero sus ojos seguían dirigiéndose a Ximena, evaluando, calculando. Entonces le preguntó a Sofía directamente. ¿Te sientes enferma a menudo, Sofía? A veces, dijo Sofía con voz pequeña. Me duele mucho la pancita. Mami me da medicina especial. ¿Medicina especial? El tono del doctor Barajas se mantuvo ligero, pero Nicolás vio cómo se tensaba su mandíbula. ¿Qué tipo de medicina? La cosa rosa, dijo Sofía. Sabe feo, pero mami dice que ayuda. Ximena se rió nerviosamente.
Es solo paracetamol líquido, Tylenol infantil para el dolor. El doctor Barajas asintió lentamente. ¿Con qué frecuencia lo toma? Cuando lo necesita. Tal vez 2 veces al día. Entiendo. El doctor Barajas tomó notas. Voy a realizar análisis de sangre. Procedimiento estándar para una erupción tan severa. Señor Treviño, ¿podría acompañarme para firmar algunos formularios de consentimiento? Señora Treviño, usted puede quedarse con Sofía. Nicolás siguió al doctor Barajas al pasillo. En el momento en que la puerta se cerró, toda la actitud del médico cambió. Su máscara amistosa cayó, reemplazada por algo urgente y mortalmente serio. Señor Treviño, necesito que escuche con mucha atención, dijo con voz baja. Voy a darle algo. No reaccione. No deje que su esposa vea su cara cuando lo lea. ¿Puede hacer eso? El corazón de Nicolás martilleaba. ¿Qué? ¿Puede hacer eso? Repitió el doctor Barajas. Sí. El médico sacó un trozo de papel doblado de su bata blanca y lo presionó en la mano de Nicolás. Léalo en el baño, luego haga exactamente lo que dice. Estoy llamando a seguridad y al DIF ahora mismo, pero necesito que actúe normal durante los próximos minutos. Nicolás sintió que el suelo se inclinaba bajo él. ¿Qué demonios está pasando? Baño. Ahora. Luego regrese y dígale a su esposa que necesita mover el auto o hacer una llamada de trabajo. No me importa qué excusa use. Solo salga del hospital y haga la llamada. El doctor Barajas se alejó antes de que Nicolás pudiera responder, desapareciendo por una puerta exclusiva para el personal. Nicolás se quedó congelado en el pasillo iluminado con luces fluorescentes, la nota ardiendo en su palma como un carbón encendido. Encontró el baño de hombres más cercano, se encerró en un cubículo y desdobló el papel con manos temblorosas. Señor Treviño, su hija está siendo envenenada. La erupción es consistente con exposición crónica a metales pesados, probablemente arsénico o talio. Su historial médico muestra un patrón consistente con el síndrome de Munchausen por poder. Su esposa ha estado enfermando a su hija. La medicina que le está dando a Sofía necesita ser analizada inmediatamente. No confronte a su esposa. Ella podría escalar la situación si se siente atrapada. Llame a la policía. Dígales que está en el Hospital General La Merced, sala 7. Pregunte por el detective Saúl Velasco. Se especializa en casos domésticos. Mantendré a Sofía a salvo hasta que lleguen las autoridades. No confíe en nadie más, especialmente no en la familia de su esposa. ¿Doctor? Barajas. Nicolás lo leyó 3 veces. Las palabras no cambiaron. Envenenada. Munchausen por poder. Su esposa ha estado enfermando a su hija. Sus manos ya no temblaban. Estaban firmes, frías como el hielo que se formaba en sus venas. Pensó en la carita de Sofía, pálida y exhausta. Pensó en Ximena, amorosa y atenta, siempre al lado de Sofía, siempre dándole esa medicina. Pensó en su padre, débil y patético, destruido por confiar en la gente equivocada. Nicolás Treviño no era su padre. Salió del baño de regreso hacia la sala de examen. A través de la pequeña ventana en la puerta, pudo ver a Ximena sentada junto a Sofía, acariciando su cabello, murmurando algo que él no podía escuchar. Parecía una madre perfecta. Parecía un monstruo usando una máscara humana. Nicolás sacó su teléfono, caminó hacia la salida y marcó el 911. Necesito hablar con el detective Saúl Velasco inmediatamente, dijo, con voz calmada y muerta. La vida de mi hija está en peligro y mi esposa es quien está tratando de matarla. Capítulo 2. Comienza la investigación. El detective Saúl Velasco llegó al Hospital General La Merced en 20 minutos, flanqueado por 2 oficiales uniformados y un representante del DIF. Nicolás lo recibió en el vestíbulo del hospital, con el rostro convertido en una máscara de rabia controlada. Velasco era un hombre delgado de unos 40 años, con los ojos cansados de alguien que había visto demasiada crueldad humana. Señor Treviño, soy el detective Velasco. El doctor Barajas me llamó directamente.
Hablemos antes de entrar. Se trasladaron a una sala de consulta privada. Nicolás expuso todo: las misteriosas enfermedades de Sofía, las constantes visitas al médico, la insistencia de Ximena en gestionar todo el cuidado de Sofía. Confié en ella, dijo Nicolás, y las palabras sabían a veneno. Pensé que solo estaba siendo una buena madre. Eso es lo que hace que este tipo de abuso sea tan insidioso, dijo Velasco. Los perpetradores de Munchausen por poder a menudo son vistos como cuidadores devotos. Les da atención, simpatía, control. Hizo una pausa. El doctor Barajas mencionó a la familia de su esposa. Hábleme de ellos. Su hermano, Valerio Salinas. ¿Son cercanos? ¿Demasiado cercanos? Tal vez. Él siempre está cerca, siempre llamando. Trabaja en distribución farmacéutica. Ximena consiguió su trabajo de ventas a través de sus conexiones. Los ojos de Velasco se agudizaron. Distribución farmacéutica. Eso es interesante. Tendría acceso a sustancias que no están fácilmente disponibles para el público. ¿Cree que él está involucrado? Creo que necesitamos investigar a todos en el círculo de su esposa. Velasco se puso de pie. Esto es lo que va a suceder. Vamos a detener a su esposa para interrogarla. Sofía será puesta bajo custodia protectora, probablemente con usted, dado que es el padre denunciante y no hay evidencia de su participación. Vamos a registrar su casa, analizar la medicina que su esposa le ha estado dando a Sofía y analizar la sangre de Sofía. Esto es solo el comienzo, señor Treviño. Quiero que sea procesada, dijo Nicolás tajantemente. Con todo el peso de la ley. Si la evidencia lo respalda, lo será. Pero necesito que entienda que estos casos son complicados. Ximena afirmará que estaba tratando de ayudar a Sofía. Llorará, se hará la víctima, dirá que estaba asustada y desesperada. Los jurados a veces simpatizan. Entonces nos aseguramos de que la evidencia sea innegable. Velasco lo estudió. Está tomando esto con mucha calma. No estoy calmado, dijo Nicolás. Estoy enfocado. Hay una diferencia. La confrontación en la sala de examen fue surrealista. El rostro de Ximena pasó de la confusión al shock y luego a la furia indignada cuando Velasco le explicó por qué estaba siendo detenida. «Esto es una locura», gritó. «Yo nunca lastimaría a mi hija». «¿Nunca?» «Nicolás, diles». Nicolás no dijo nada. Simplemente la miró fijamente, y algo en su expresión hizo que la voz de ella flaqueara. «Nicolás. ¿Dónde está la medicina que le has estado dando a Sofía?», preguntó él en voz baja. «¿Qué?» «Está en casa, en el gabinete de la cocina. La policía está registrando nuestra casa ahora mismo. Van a analizarla. Y van a analizar la sangre de Sofía. Así que voy a preguntarte una vez más, ¿qué le diste a nuestra hija?». El rostro de Ximena se quedó sin color. «¿Tú realmente crees esto? ¿Crees que yo lo haría?». «Yo creo en la evidencia», la cortó Nicolás. «Y en este momento, la evidencia dice que has estado envenenando a Sofía durante 6 meses. Así que, si tienes algo que decir, ahora es el momento». Pero Ximena solo sacudió la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro, y dejó que los oficiales se la llevaran. El doctor Barajas mantuvo a Sofía en el hospital para observación. Los análisis de sangre tardarían 48 horas en procesarse completamente, pero los resultados preliminares mostraron niveles elevados de metales pesados en su sistema. La medicina de la casa de los Treviño dio positivo en arsénico. Pequeñas cantidades cuidadosamente medidas para causar enfermedad crónica sin muerte inmediata. «Está calculado», le dijo Velasco a Nicolás esa noche. Quienquiera que hiciera esto sabía exactamente cuánto usar. Demasiado la mataría rápidamente y desencadenaría una autopsia. De esta manera, parece una enfermedad misteriosa. Podrían alargarlo durante meses, tal vez años. «¿Por qué?», preguntó Nicolás, aunque ya estaba formando teorías. «¿Por qué alguien haría esto?».
Tengo a mi equipo investigando motivos financieros, seguros de vida, herencias, acuerdos de custodia. Pero en mi experiencia, Velasco se recostó en su silla, a veces es solo control, poder, la atención que viene de ser el padre de un niño enfermo. Mi esposa no está enferma de la cabeza. Es calculadora. Esto fue planeado. Cuénteme sobre Valerio Salinas. Nicolás pensó en las reuniones familiares, las cenas de domingo, las vacaciones. Valerio siempre estaba allí, siempre rondando a Ximena. Hablaban en voz baja, compartían bromas privadas. Nicolás lo había atribuido a la cercanía entre hermanos, pero ahora. Nunca le caí bien, dijo Nicolás lentamente. Desde el primer día. Ximena decía que era porque él era protector, pero siempre parecía estar esperando que yo fallara, esperando que nuestro matrimonio se desmoronara. ¿Tenía alguna razón para querer eso? Ximena viene de dinero. Su padre era dueño de una cadena de tiendas de suministros médicos antes de morir. Valerio heredó el negocio. Ximena obtuvo un fideicomiso, pero está bloqueado hasta que cumpla 40 años o hasta. ¿Hasta qué? Hasta que enviude o se divorcie con la custodia completa de cualquier hijo. La sangre de Nicolás se convirtió en hielo. Dios mío. Velasco asintió con gravedad. Ahí está. ¿Cuánto vale el fideicomiso? 160 millones de pesos. Capítulo 3. La conspiración se revela. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino. Sofía permaneció en el hospital, mejorando rápidamente sin la medicina de Ximena. Nicolás apenas se apartó de su lado, durmiendo en una silla junto a su cama, viendo cómo regresaba su color, cómo revivía su energía. Era como ver florecer una flor después de un largo invierno. Papi, me siento mejor, dijo Sofía al tercer día. Ya no me duele la pancita. Nicolás sostuvo su pequeña mano y sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de él simultáneamente. Eso es bueno, cariño. Eso es muy bueno. Mientras tanto, la investigación de Velasco descubrió una red de conspiración que iba más profundo de lo que Nicolás había imaginado. La compañía farmacéutica de Valerio Salinas había estado canalizando suplementos mezclados con arsénico a Ximena durante meses, disfrazados como muestras de medicamentos legítimos. Los mensajes de texto entre Ximena y Valerio revelaron el complot completo. Valerio, él nunca sospechará. Todos piensan que eres la esposa perfecta. Ximena, una vez que esté lo suficientemente enferma, presionamos por el divorcio. Yo obtengo la custodia completa. Él queda como el padre negligente que nunca estaba presente. Entonces el dinero del fideicomiso es nuestro. Valerio, ¿y si ella no lo logra? Ximena, aún mejor. La viuda afligida se queda con todo. Nicolás leyó los mensajes en la oficina de Velasco. Cada palabra avivaba la furia fría que se había instalado en su pecho. Estaban dispuestos a dejar morir a Sofía por 160 millones. Aparentemente, sí, Velasco sacó más evidencia en su computadora. Pero aquí es donde se pone interesante. Valerio ha estado malversando fondos de su propia compañía, cerca de 40 millones de pesos en los últimos 3 años. Está metido hasta el cuello con gente peligrosa, usureros, deudas de juego clandestino. Necesitaba el fideicomiso de Ximena para salvarse a sí mismo. Entonces este fue su plan desde el principio. Casar a Ximena, esperar el momento adecuado, luego manipularla para obtener el dinero. Eso parece. Encontramos correos electrónicos que datan de antes de su matrimonio. Valerio aconsejaba a Ximena sobre cómo asegurar su futuro, cómo encontrar un marido exitoso pero ocupado que no prestara demasiada atención a los detalles de la vida doméstica. La traición cortó más profundo de lo que Nicolás creía posible. Había sido una presa desde el primer día. Un objetivo. Todo, el encuentro casual en la recaudación de fondos, el repentino interés de Ximena en él, el romance vertiginoso. Todo fue orquestado. Señor Treviño, necesito preguntarle algo, dijo Velasco con cuidado. ¿Qué planea hacer? ¿Hacer? He visto esa mirada antes. La mirada de un hombre que está calculando algo más allá del sistema legal.
Nicolás lo miró a los ojos fijamente. Planeo asegurarme de que mi hija esté a salvo y que las personas que la lastimaron enfrenten la justicia. Justicia real. La ley se encargará de esto. La ley es lenta. El abogado de Ximena ya está hablando de defensas por enfermedad mental, sobre depresión posparto que no fue tratada. Valerio tiene conexiones, dinero para contratar a los mejores abogados. Usted y yo sabemos que podrían salir libres, obtener sentencias mínimas o terminar en alguna instalación psiquiátrica en lugar de la prisión. Nicolás se puso de pie. No voy a dejar esto al azar. No haga ninguna estupidez, advirtió Velasco. Tiene a su hija en quien pensar. Exactamente, dijo Nicolás. Es exactamente en quien estoy pensando. Durante la semana siguiente, mientras Sofía se recuperaba y Ximena estaba en la cárcel del condado esperando juicio, Nicolás puso su plan en marcha. No era un hombre imprudente. Construyó un negocio desde cero siendo inteligente, estratégico y estando siempre 3 pasos adelante. Aplicaría esas mismas habilidades ahora. Primero, contactó a un viejo amigo de sus días en la construcción. Carlos Charlie López, un exmilitar que ahora dirigía una firma de seguridad privada. Carlos le debía un favor a Nicolás, uno grande, de cuando Nicolás había financiado el capital de la compañía de Carlos para comenzar. Necesito información, le dijo Nicolás a Carlos tomando café en un restaurante lejos de los lugares habituales de Nicolás. Todo sobre Valerio Salinas, registros bancarios, registros telefónicos, socios, deudas, a quien le tiene miedo. Carlos lo estudió. ¿Esto es por tu hija? Sí. Entonces lo tendrás en 48 horas. Segundo, Nicolás contrató a una contadora forense para revisar los tratos comerciales de Valerio. Lo que encontraron fue condenatorio. No solo malversación, sino fraude, evasión de impuestos y distribución ilegal de sustancias controladas. Valerio había estado dirigiendo un negocio paralelo vendiendo medicamentos recetados en el mercado negro. Este es un caso federal esperando suceder, le dijo la contadora, una mujer astuta llamada Estela Rico. ¿Por qué traerme esto a mí en lugar de a la fiscalía? Porque quiero controlar cuándo y cómo sale a la luz, dijo Nicolás. Quiero el máximo impacto. ¿Quieres venganza? Quiero justicia. Hay una diferencia. Tercero, y esta era la pieza que requeriría delicadeza, Nicolás contactó a las personas a las que Valerio debía dinero. Tomó algo de investigación, algunas preguntas cuidadosamente colocadas en los círculos correctos, pero los contactos de Carlos llevaron a Nicolás a un nombre, Rogelio Witt. Un prestamista que operaba fuera de la ciudad y que le había prestado a Valerio casi 10 millones de pesos para deudas de juego. Nicolás condujo hacia una zona industrial esa noche y se reunió con Witt en la trastienda de un bar de apariencia legítima. Witt era un hombre robusto con ojos fríos y gustos caros. Traje de diseñador, reloj de oro, todo el paquete. «Eres Treviño», dijo Witt. No fue una pregunta. «Lo soy. Escuché sobre tu hija». «Mal asunto». No había simpatía en la voz de Witt, solo evaluación. ¿Escuchaste sobre Valerio Salinas? Estoy aquí para hacerte una oferta. Valerio va a prisión, tal vez por mucho tiempo. Sus activos van a ser embargados. Nunca verás tu dinero. Soy consciente de la situación, dijo Witt secamente. Por eso Valerio ha estado muy interesado en hacer arreglos alternativos. Arreglos que involucran el fideicomiso de mi esposa, entre otras cosas. Witt se recostó. Entonces, ¿cuál es tu oferta? El negocio de Valerio vale unos 120 millones después de descontar las deudas. Puedo asegurarme de que seas el primero en la fila cuando comiencen los procedimientos de bancarrota, antes que sus otros acreedores, antes que el embargo federal. Obtendrás tus 10 millones más intereses. A cambio, necesito que hagas 2 cosas. Witt levantó una ceja. Te escucho. Primero, Valerio ha estado diciéndole a la gente que tiene protección. ¿Tu protección? Necesito que dejes claro que no la tiene. Que si algo le sucede en prisión, tú no tomarás represalias. Quieres que sea vulnerable adentro. Quiero que entienda lo que se siente estar indefenso, como lo estuvo mi hija.
Y la segunda cosa, Valerio tiene un abogado, Gustavo Tovar. Buen abogado, caro, trabaja para gente mala. Tovar representa tanto a Valerio como a Ximena, lo cual es un conflicto de intereses. Necesito información sobre los otros clientes de Tovar, sus métodos, cualquier cosa que pueda hacer que lo inhabiliten o al menos lo distraigan. Eso es complicado. Tovar también representa a algunos de mis socios. Puedo proporcionar cierta información, pero quiero garantías de que mi gente se mantenga fuera de lo que sea que estés planeando. Tienes mi palabra. Esto es sobre Valerio y Ximena, nadie más. Se dieron la mano. Tal vez era un pacto con el diablo, pero a Nicolás había dejado de importarle el color de sus métodos. Esto era por Sofía. Para fin de mes, las piezas estaban en su lugar. Las deudas de Valerio estaban siendo cobradas por la organización de WIT, poniéndole presión desde todos los ángulos. Gustavo Tovar estaba lidiando con sus propios problemas legales tras recibir denuncias anónimas en el Colegio de Abogados sobre violaciones éticas. La defensa de salud mental de Ximena se estaba desmoronando a medida que surgía más evidencia de su planificación calculadora. ¿Y Nicolás? Nicolás estaba construyendo el caso contra ellos en el Tribunal de la Opinión Pública. Dio entrevistas a estaciones de noticias locales. Su rostro estoico, sus palabras medidas. Mi hija fue sistemáticamente envenenada por la persona que debería haberla protegido más. Esto no fue una enfermedad mental. Esto fue intento de asesinato por ganancia financiera. Organizó una recaudación de fondos para grupos de defensa de los niños, creando conciencia sobre el Munchausen por poder. La comunidad se unió a él. Los amigos de Ximena, los que habían pensado que era una madre devota, lentamente conocieron la verdad y se apartaron horrorizados. Nicolás no solo buscaba justicia legal. Estaba desmantelando sus vidas pieza por pieza, asegurándose de que no tuvieran nada cuando finalmente salieran de prisión, si es que alguna vez lo hacían. Sofía le preguntó una vez. Papi, ¿por qué la gente lastima a otras personas? Porque están rotos por dentro, le dijo Nicolás, arropándola en la cama. Pero no tienes que tener miedo. Te prometo que estás a salvo ahora. ¿Estás triste, papi? Él consideró la pregunta. ¿Estaba triste? No. La tristeza implicaba duelo, pérdida, la ausencia de algo. Lo que él sentía era claridad, propósito, el enfoque frío y agudo de un hombre que había encontrado a su enemigo y no se detendría hasta que fueran destruidos. No, cariño, dijo. No estoy triste. Solo me estoy asegurando de que las personas malas nunca puedan lastimar a nadie de nuevo. Capítulo 4. La trampa está tendida. 3 meses después de esa terrible mañana en el hospital, comenzó el juicio. La fiscalía había construido un caso hermético. Evidencia médica, mensajes de texto, registros financieros. Ximena y Valerio estaban siendo juzgados juntos, su conspiración estaba demasiado entrelazada para separarla. Nicolás se sentaba en la sala del tribunal todos los días, con el rostro de piedra, mientras sus abogados intentaban varias defensas. Ximena lloraba en el estrado, afirmaba que había sido manipulada por su hermano, decía que nunca quiso que Sofía sufriera realmente. Valerio mantuvo su inocencia, dijo que los mensajes de texto fueron sacados de contexto, que solo estaba tratando de ayudar a su hermana en un matrimonio difícil. Nada de eso funcionó. El jurado vio a través de ellos. El experto médico de la fiscalía, el mismo doctor Barajas, testificó sobre la naturaleza calculadora del envenenamiento. Esto no fue aleatorio. Esto no fue un accidente. Alguien con conocimiento farmacéutico administró cuidadosamente veneno en dosis diseñadas para causar enfermedad crónica sin muerte inmediata. Sofía no tuvo que testificar. Era demasiado joven y la fiscalía tenía suficiente evidencia sin traumatizarla más. Pero Nicolás la había llevado al juzgado una vez, había dejado que el jurado la viera durante un receso. Ver a la niña pequeña, de ojos brillantes, que había estado muriendo lentamente debido a la codicia de su madre. El veredicto regresó en 2 horas. Culpables de todos los cargos, intento de asesinato, conspiración, poner en peligro a un menor, fraude. La sentencia estaba programada para 2 semanas después. Pero Nicolás no había terminado.
Durante esas 2 semanas, Nicolás ejecutó la fase final de su plan. Era arriesgado, posiblemente ilegal y absolutamente necesario. Se reunió con Rolando Sierra, un investigador privado que había contratado hacía meses. Sierra había estado investigando a los socios de Valerio, las personas a las que había estafado en sus tratos farmacéuticos, los adictos a los que había suministrado recetas ilegales. Encontré 3 personas dispuestas a hablar, dijo Sierra, deslizando una carpeta sobre la mesa. Ex empleados de Valerio que fueron coaccionados para falsificar registros. Un médico al que le suspendieron la licencia después de que la compañía de Valerio le proporcionara sobornos ilegales, y una mujer cuyo hijo murió de una sobredosis de medicamentos que Valerio vendió en el mercado negro. ¿Testificarán para cargos federales? Sí. Valerio está a punto de ser golpeado con un segundo proceso. El caso estatal es solo el comienzo. Bien. Nicolás abrió la carpeta, revisó la información. ¿Qué hay sobre adentro? Sierra vaciló. ¿Estás seguro de que quieres ir por este camino? Te hice una pregunta. Tengo un contacto en la cárcel. Valerio ha sido segregado para su propia protección, pero hay formas de dejar que la información se filtre a la población general. Información sobre lo que hizo. Hazlo, dijo Nicolás. Nicolás. Hazlo, repitió. Quiero que sienta lo que Sofía sintió. Indefenso, asustado, como si nadie fuera a venir a salvarlo. Llegó el día de la sentencia. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, defensores de víctimas y miembros de la comunidad. Ximena y Valerio fueron traídos por separado, ambos en monos naranjas, ambos luciendo demacrados y derrotados. La jueza Miranda Paredes, una mujer sensata de unos 60 años con reputación de sentencias duras en casos de abuso infantil, presidía. Escuchó las declaraciones de impacto de las víctimas, de los maestros de Sofía, de Nicolás, del doctor Barajas. Cuando fue el turno de Nicolás para hablar, se puso de pie y enfrentó a Ximena directamente. Tomaste a mi hija y la convertiste en una herramienta, dijo, con voz firme. La lastimaste todos los días durante meses porque querías dinero. Estabas dispuesta a dejarla morir y lo hiciste mientras fingías amarla, fingiendo ser su madre. Hizo una pausa. Quiero que sepas que Sofía ya no te recuerda. No pregunta por ti. Cuando habla de su familia, habla de mí, de sus abuelos paternos, de sus amigos. Has sido borrada, y esa es la justicia que más importa. Ximena estaba llorando, pero Nicolás no sintió nada. Ni satisfacción, ni lástima, solo una resolución fría. La jueza Paredes sentenció a ambos a 25 años a cadena perpetua. Con los cargos federales pendientes, probablemente nunca verían la libertad de nuevo. Mientras se los llevaban, Valerio cruzó la mirada con Nicolás. Había miedo allí. Miedo real. Se había corrido la voz en la cárcel sobre lo que había hecho. Los abusadores de niños y aquellos que lastimaban a los niños no eran bienvenidos ni siquiera entre los peores criminales. Nicolás mantuvo su mirada hasta que Valerio apartó la vista. Capítulo 5. Sombras y consecuencias. 2 meses después de la sentencia, Nicolás recibió una llamada telefónica del detective Velasco. Tenemos que hablar, dijo Velasco. En persona, se reunieron en el mismo restaurante donde Nicolás había visto a Carlos López meses antes. Velasco parecía cansado, preocupado. Valerio Salinas fue atacado en prisión la semana pasada, dijo Velasco sin preámbulos. Una golpiza brutal. Está en el ala del hospital. Nicolás bebió su café. Lamentable. Nicolás, sé que tuviste algo que ver con eso. ¿Tiene pruebas de eso? No, pero lo sé. Velasco se inclinó hacia adelante. No estoy aquí para arrestarte. Estoy aquí para advertirte. Esto termina ahora. No más justicia por mano propia. No más manipulación de situaciones. Ganaste, Nicolás. Están en prisión. Deja que el sistema maneje el resto. El sistema no protegió a mi hija. Yo lo hice. Y ahora estás cruzando líneas que no se pueden descruzar. Contratas a alguien para agredir a un prisionero, vas a prisión tú mismo.
Entonces, ¿qué le pasa a Sofía? Las palabras dieron en el blanco. Nicolás dejó su taza de café con cuidado. ¿Qué quiere de mí? Una promesa de que has terminado. De que te enfocarás en reconstruir tu vida con tu hija en lugar de destruir la de ellos. Nicolás consideró esto. Velasco tenía razón en cierto modo. La rabia que lo había impulsado durante meses se estaba enfriando, dejando atrás algo diferente. No perdón. Nunca perdonaría. Pero una especie de satisfacción fría. Ximena y Valerio estaban destruidos. Sus reputaciones, su libertad, sus futuros, todo desaparecido. He terminado, dijo Nicolás finalmente. Pero no me disculparé por lo que hice. No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo te pido que seas inteligente de aquí en adelante. Se separaron y Nicolás condujo a su nueva casa. Un lugar más pequeño, cómodo, lleno de las obras de arte de Sofía y risas. Había vendido la vieja casa inmediatamente después del arresto de Ximena. Demasiados malos recuerdos. Sofía se estaba adaptando bien. La terapia ayudaba. Había comenzado segundo grado en una nueva escuela, hecho nuevos amigos. Apenas mencionaba a Ximena. Y cuando lo hacía, era con la confusión distante de un niño tratando de entender la crueldad adulta. ¿Mami estaba enferma?, preguntó una vez. En cierto modo, respondió Nicolás honestamente. Pero no de la forma en que tú lo estabas. Estaba enferma en su corazón y en su cabeza. Oh. Sofía pensó en esto. Me alegro de tenerte a ti, papi. Me alegro de tenerte a ti también, pequeña. La vida estaba volviendo a la normalidad. O eso pensaba Nicolás. La primera señal de problemas llegó un martes por la tarde. Nicolás estaba trabajando hasta tarde en su oficina. Su empresa de construcción en realidad había crecido durante la terrible experiencia, ya que la comunidad se unió para apoyarlo con contratos y referencias. Estaba revisando planos cuando su secretaria, Betty Valderas, llamó a su puerta. Señor Treviño, hay alguien aquí para verlo. No tiene cita, pero dijo que es urgente. ¿Quién es? Dijo que su nombre es Benjamín Macías. Dice que es un socio comercial de Valerio Salinas. Cada instinto en el cuerpo de Nicolás se puso en alerta. Hazlo pasar, pero quédate a distancia de grito. Benjamín Macías era un hombre fibroso de unos 30 años con el aspecto de alguien que había estado preso. Tatuajes subiendo por su cuello, ojos duros, una postura depredadora. Se sentó sin ser invitado. Señor Treviño, he escuchado mucho sobre usted. Y yo nunca he escuchado de ti. ¿Qué quieres? Quiero lo que Valerio me debía. 4 millones de pesos para ser exactos. Arrégalo con sus procedimientos de bancarrota. Mira, ese es el problema. Tu arreglo con Rogelio Witt lo puso al primero en la fila. El resto de nosotros, nos estamos jodiendo. Y se dice que tú eres quien orquestó todo el asunto. Nicolás mantuvo su expresión neutral. No sé de qué estás hablando. No insultes mi inteligencia. Hiciste un trato con Witt. Apuntaste a los federales al negocio de Valerio. Te aseguraste de que estuviera demasiado quebrado para pagar sus deudas. Macías se inclinó hacia adelante. Ese dinero que Valerio me debía, era por un envío que nunca entregó. Producto que le adelanté. Dijo que me pagaría cuando obtuviera el fideicomiso de su hermana. Pero gracias a ti, eso nunca va a suceder. No es mi problema. Lo estoy haciendo tu problema. Tienes dinero. ¿Esa empresa de construcción tuya vale qué? ¿100 millones? ¿200? No voy a pagar las deudas de Valerio. Entonces tal vez encuentre otras formas de cobrar. Tienes una hija, ¿verdad? Sofía. Linda niña. Segundo grado en la primaria Prados del Valle. La temperatura en la habitación bajó al 0 absoluto. Nicolás se puso de pie lentamente, y algo en su expresión hizo que Macías se tensara. Si te acercas a mi hija, dijo Nicolás, con voz tranquila y mortal,
te mataré. No contrataré a alguien, no llamaré a la policía. Yo personalmente te mataré y te enterraré donde nadie te encuentre nunca. ¿Me entiendes? Macías trató de mantener su bravuconería, pero había miedo en sus ojos ahora. Grandes palabras para un tipo de la construcción. Ponme a prueba, invitó Nicolás. Por favor, dame una razón. Hubo un largo silencio. Entonces Macías se puso de pie. Tienes una semana para conseguir el dinero o veremos qué tan valiente eres realmente. ¿Se fue? Nicolás llamó inmediatamente a Carlos López. Necesito seguridad completa para Sofía 24/7. Y necesito todo lo que puedas encontrar sobre Benjamín Macías. Ya estoy en ello, dijo Carlos. Tenía el presentimiento de que esto podría pasar. Dame 6 horas. Capítulo 6. El cazador se convierte en presa. Nicolás no le contó a Sofía sobre la amenaza. Ella finalmente se sentía segura de nuevo, riendo de nuevo. No le quitaría eso. Pero triplicó la seguridad en su escuela, contrató guardias armados para vigilar su casa y comenzó a portar un arma él mismo, con licencia ilegal, con entrenamiento del equipo de Carlos. El informe de Carlos sobre Benjamín Macías era preocupante. Macías tenía conexiones con el crimen organizado en otros estados, un historial de asalto y extorsión, y una reputación de cumplir sus amenazas. No era solo un matón callejero. Era peligroso. No está trabajando solo, le dijo Carlos a Nicolás. He identificado al menos a 2 socios vigilando tu casa. Están siendo sutiles al respecto, pero están ahí. Entonces, ¿cuál es la jugada? Podríamos ir a la policía y decirles que un criminal hizo amenazas vagas. No harán nada hasta que él realmente intente algo. Para entonces, podría ser demasiado tarde. Entonces lo manejamos nosotros mismos. Nicolás pensó en Sofía, en su sonrisa brillante y su corazón sanando lentamente. Pensó en lo lejos que había llegado, cuánto había arriesgado. No iba a dejar que un criminal de poca monta destruyera todo por lo que había luchado. Lo manejamos nosotros mismos, acordó Nicolás. Pero con inteligencia. Sin rastros hacia nosotros. Durante los siguientes 3 días, Carlos armó un plan. Atraerían a Macías y a sus socios a una trampa, obtendrían evidencia de su intento de extorsión y la usarían para encarcelarlos. Limpio, legal, sin ambigüedades. Organizaron una reunión en la oficina de Nicolás fuera del horario laboral, supuestamente para discutir el pago. Nicolás llevaría un micrófono, grabando todo. El equipo de Carlos estaría escondido cerca, listo para intervenir si las cosas se ponían violentas. Pero Macías era más listo de lo que esperaban. Cuando apareció para la reunión, tenía 4 hombres con él, más de lo esperado, y barrió la oficina en busca de micrófonos antes de decir nada sustancial. ¿Crees que soy estúpido?, dijo Macías, encontrando y destruyendo el dispositivo de grabación. ¿Crees que no sé cómo funciona esto? Nicolás mantuvo su expresión calmada, pero internamente estaba calculando. 5 hombres armados, contando a Macías. El equipo de Carlos estaba afuera, pero no sabrían que las cosas habían salido mal todavía. Solo hablemos de negocios, dijo Nicolás. ¿Quieres dinero? Yo quiero que dejen a mi familia en paz. Hay un trato que hacer aquí. El trato es simple. 4 millones en efectivo para el viernes o tu hija tiene un accidente. No tocarás a mi hija. Macías sonrió fríamente. Pruébame. Fue entonces cuando las cosas salieron mal. Uno de los hombres de Macías, un tipo nervioso con dientes podridos, sacó un arma. Digo que simplemente tomemos lo que queremos. Este tipo tiene una caja fuerte aquí en alguna parte. Guarda eso, espetó Macías. No vamos a robarle. Pero el tipo nervioso no estaba escuchando. Estaba drogado con algo, se dio cuenta Nicolás. ¿Metanfetamina o cocaína? A juzgar por sus pupilas dilatadas y movimientos erráticos. Apuntó el arma hacia Nicolás. Abre la caja fuerte. Ahora. Nicolás levantó la mano lentamente. No hay caja fuerte aquí.
Esta es una oficina de construcción, no un banco. Los tipos ricos siempre tienen cajas fuertes. Macías parecía frustrado. Había perdido el control de la situación. Vámonos. El tipo nervioso disparó. El tiro se desvió, rompiendo la ventana detrás de Nicolás, pero fue suficiente para hacer que el equipo de Carlos irrumpiera por la puerta. Armas desenfundadas, gritando que todos se tiraran al suelo. Los siguientes 60 segundos fueron un caos. Los hombres de Macías corrieron a cubrirse. Se dispararon tiros. Nicolás se lanzó detrás de su escritorio, con su propia arma en la mano, el corazón martilleando. Cuando el polvo se asentó, 2 de los hombres de Macías estaban caídos, heridos, pero vivos. El tipo nervioso estaba inconsciente, derribado por el inmovilizador eléctrico de Carlos. Macías mismo estaba en el suelo, con la rodilla de Carlos en su espalda. ¿Estás bien?, llamó Carlos a Nicolás. Sí. Nicolás se puso de pie, examinó el daño. Su oficina parecía una zona de guerra. Dios. La policía llegó minutos después, respondiendo a los disparos. Nicolás dio su declaración cuidadosamente editada para centrarse en los hechos. Macías había amenazado a su hija, había venido a extorsionarlo, había traído hombres armados que abrieron fuego. La evidencia era abrumadora. Macías y sus socios fueron arrestados por intento de extorsión, asalto con un arma mortal e intento de asesinato. Tienes mucha suerte, observó el detective Velasco cuando llegó a la escena. O tal vez solo eres bueno fabricando tu propia suerte. Protejo lo que es mío, dijo Nicolás. ¿Es eso un crimen? Lo es cuando cruzas ciertas líneas. Estás caminando por el filo de la navaja, Treviño. Un día vas a caer. Pero no hoy. Velasco suspiró. No, no hoy. Capítulo 7. Fantasmas y ajustes de cuentas. Con Macías bajo custodia, Nicolás esperó, que la violencia finalmente hubiera quedado atrás. Sofía continuaba prosperando. Su negocio estaba en auge. La vida se acercaba a algo parecido a la paz. Entonces, 6 meses después del juicio, recibió una carta. Llegó a su oficina marcada como personal y confidencial. La dirección del remitente era de la instalación correccional de mujeres donde Ximena estaba encarcelada. Nicolás casi la tiró sin leerla, pero la curiosidad, o tal vez alguna necesidad masoquista de cierre, le hizo abrirla. Nicolás, sé que me odias. Sé que probablemente nunca me perdonarás, pero necesito que entiendas algo. Valerio te mintió sobre todo. El envenenamiento no fue mi idea. Fue de él desde el principio. Me amenazó. Dijo que si no le seguía la corriente, lastimaría a Sofía él mismo. Fui débil y fui estúpida y dejé que el miedo me controlara, pero nunca quise lastimar a nuestra hija. Lo juro por todo lo que soy. Nunca quise lastimarla. Valerio ha estado diciéndole a la gente adentro que tiene ventaja sobre ti. Algo sobre tu trato con Rogelio Witt, sobre la golpiza de Macías. Dice que va a usarlo para que le reduzcan la sentencia o al menos hacerte la vida un infierno. Te digo esto porque, a pesar de todo, Sofía sigue siendo mi hija. Y si Valerio te lastima, la lastima a ella. Así que ten cuidado. Él es más peligroso de lo que crees, incluso desde adentro. No espero perdón. Ni siquiera lo quiero. Solo quería que supieras la verdad. ¿Ximena? Nicolás leyó la carta 3 veces. Parte de él quería descartarla como manipulación, un intento patético de echar la culpa a otro, pero otra parte, la parte que había construido un negocio exitoso leyendo a las personas y situaciones con precisión, sintió verdad en sus palabras. Contactó a Velasco inmediatamente. Necesito saber qué ha estado haciendo Valerio Salinas en prisión. ¿Con quién está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? Nicolás le mostró la carta. Velasco frunció el ceño. Esto podría ser una estafa. Ximena tratando de ponerse de tu lado bueno, o podría ser real. De cualquier manera, necesito saber. Velasco hizo algunas llamadas. Lo que encontró fue inquietante.
Valerio había estado reuniéndose semanalmente con su abogado, Gustavo Tovar. A pesar de sus propios problemas legales, Tovar seguía representando a Valerio en la apelación. Y había rumores, no confirmados pero persistentes, de que Valerio estaba ofreciendo información a la fiscalía a cambio de una sentencia reducida. ¿Información sobre qué?, exigió Nicolás. Sobre ti. Tu trato con Witt, el asalto a Valerio en prisión, tu participación en el esquema de extorsión de Macías. No tuve participación en eso. Ambos sabemos que la verdad es más complicada que lo que está en los informes oficiales. Valerio es inteligente. Ha estado uniendo las piezas de lo que hiciste y está listo para hablar. Nicolás sintió que la vieja rabia regresaba, fría y aguda. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Debería simplemente dejar que destruya todo lo que he construido? Estoy diciendo que la ley no siempre es tan ciega como quisiéramos. Si Valerio convence a un fiscal de que has estado llevando a cabo tu propia campaña de justicia por mano propia, rompiendo tratos con criminales, orquestando violencia, podrías enfrentar cargos tú mismo. Entonces lidiaré con eso si sucede. Oh, dijo Velasco con cuidado, podrías dejarme manejar a Valerio. ¿Manejarlo cómo? Tengo conexiones en el sistema penitenciario. Gente que me debe favores. Si el abogado de Valerio deja de visitar, si Valerio pierde su vía para hacer tratos, el problema desaparece. Nicolás lo miró fijamente. Estás ofreciendo ayudarme a encubrir un crimen. Estoy ofreciendo prevenir un error judicial. Valerio Salinas envenenó a una niña. Merece pudrirse en esa prisión. Si su abogado es inhabilitado por violaciones éticas, reales, no fabricadas, entonces Valerio pierde su mejor arma. ¿Por qué harías esto? Porque yo también tengo hijos. Y porque a veces el sistema necesita ayuda para recordar lo que realmente significa la justicia. Fue un punto de inflexión. Nicolás podía aceptar la ayuda de Velasco. Podía cruzar esa línea final de víctima buscando justicia algo más oscuro. O podía negarse. Arriesgarse con la información de Valerio y confiar en que la verdad lo protegería. Pensó en Sofía, en su risa resonando por su hogar, en la vida que había construido para ellos, frágil y preciosa. Hazlo, dijo Nicolás. Pero no quiero saber los detalles. Velasco asintió. No lo harás. 3 semanas después, Gustavo Tovar fue inhabilitado. El Colegio de Abogados encontró evidencia de múltiples violaciones éticas, incluidos conflictos de intereses, comunicaciones inapropiadas con testigos e irregularidades financieras. Tovar mantuvo su inocencia, afirmó que le estaban tendiendo una trampa, pero la evidencia era abrumadora. Sin su abogado, la apelación de Valerio se estancó. Su trato con los fiscales se vino abajo. No estaban interesados en información de un convicto sin representación creíble. Nicolás se enteró a través de las noticias y no sintió nada. Ni satisfacción, ni culpa, solo la certeza fría de que había hecho lo necesario. Ximena nunca volvió a escribir. Capítulo 8. El precio de la protección. Un año después del juicio, Nicolás asistió a una reunión de padres y maestros en la escuela de Sofía. Ella estaba prosperando, cuadro de honor, muchos amigos, activa en la obra escolar. Su maestra, una mujer amable llamada Dalila Moreno, no tenía más que elogios. Sofía es resiliente, dijo la señora Moreno. Sea lo que sea por lo que pasó, ha salido más fuerte. Debería estar orgulloso. Lo estoy, dijo Nicolás simplemente. Al salir de la escuela, notó a una mujer observándolo desde el otro lado del estacionamiento. Era mayor, tal vez en sus 70 años, bien vestida, con los ojos verdes de Ximena. La madre de Ximena, Marcela Salinas. Nicolás no la había visto desde antes del juicio. Ella había repudiado públicamente tanto a Ximena como a Valerio, dando entrevistas sobre lo conmocionada y traicionada que se sentía. Nicolás había asumido que no quería tener nada que ver con ninguno de ellos. Caminó hacia su camioneta, ignorándola, pero ella lo siguió. Nicolás, por favor. Solo quiero hablar. Él se detuvo, se giró. ¿Qué quiere, Marcela? Quiero disculparme por mis hijos.
por no ver lo que eran, por... Su voz se quebró, por lo que le hicieron a Sofía. Es demasiado tarde para disculpas. Lo sé, pero las estoy dando de todos modos. Tomó aire. He establecido un fideicomiso para Sofía. 100 millones de pesos que se mantendrán hasta que tenga 21 años. Es lo menos que puedo hacer. Nicolás la estudió. Había un dolor genuino en sus ojos. Remordimiento genuino. Sofía no necesita su dinero. Sé que no, pero no se trata de necesidad. Se trata de hacer alguna pequeña enmienda por el mal que causó mi familia. Por favor, déjame hacer esta única cosa. Pensó en rechazarlo, pero el dinero aseguraría el futuro de Sofía de formas que su empresa de construcción nunca podría, universidad, posgrado, lo que ella quisiera. Bien, dijo, pero yo soy su fideicomisario. Usted no tendrá acceso a ella nunca. Entiendo. Marcela le entregó una tarjeta de presentación con la información de su abogado. Gracias, Nicolás, por protegerla, por ser el padre que merecía. Ella se alejó, dejando a Nicolás parado en el estacionamiento sosteniendo la tarjeta. Esa noche, le contó a Sofía sobre el fideicomiso en términos apropiados para su edad, explicando que su abuela quería ayudar a su futuro. ¿Tengo que verla?, preguntó Sofía, preocupada. No, cariño. Nunca tienes que ver a nadie que no quieras ver. Bien. No la recuerdo mucho de todos modos. Más tarde, después de que Sofía se durmiera, Nicolás se sentó en su porche trasero con una cerveza, mirando las estrellas. Carlos López se unió a él. Se habían convertido en verdaderos amigos a través de la terrible experiencia, más allá de solo socios comerciales. Lo hiciste bien, dijo Carlos. Sofía está a salvo. Los malos están encerrados. Estás construyendo una vida. No se siente como victoria, admitió Nicolás. Se siente como supervivencia. A veces eso es lo mismo. Carlos hizo una pausa. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De los tratos que hiciste, las líneas que cruzaste? Nicolás consideró la pregunta honestamente. ¿Se arrepentía del trato con Witt? ¿Del asalto a Valerio? ¿De trabajar con Velasco para destruir a Tobar? ¿De usar el ataque de Macías para eliminar una amenaza? No, dijo finalmente. Lo haría todo de nuevo. Cada elección, cada compromiso. Porque Sofía está viva y feliz. Eso es todo lo que importa. Eres un hombre más duro de lo que eras hace un año. El mundo es un lugar duro. Te adaptas o mueres. Bebieron en un silencio de camaradería. Dos hombres que habían visto lo peor de la humanidad y sobrevivieron. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 2 años después de esa terrible mañana en el hospital, Nicolás estaba en el patio trasero de su casa viendo a Sofía apagar las velas de su pastel de cumpleaños número 8. 20 niños de su clase estaban allí, junto con sus padres, todos celebrando. Sofía estaba radiante, sana, feliz, completamente recuperada del veneno que casi la había matado. No tenía cicatrices, ningún daño físico duradero. Las cicatrices psicológicas también estaban sanando, gracias a la terapia, el tiempo y el amor incondicional de un padre que había movido cielo y tierra para protegerla. «Pide un deseo», gritó uno de sus amigos. Sofía cerró los ojos, pensó por un momento, luego apagó las 8 velas de un solo soplido. Todos aplaudieron. Más tarde, después de la fiesta, después de que todos los invitados se hubieran ido y Sofía estuviera adormilada por el azúcar y la felicidad, se acurrucó junto a Nicolás en el sofá. ¿Tuviste un buen cumpleaños?, preguntó él. El mejor, papi. Sí. ¿Qué deseaste cuando tenías 8 años? Nicolás pensó en su propio 8º cumpleaños. Un asunto sombrío en un pequeño apartamento. Su padre borracho, su madre trabajando turnos dobles. Había deseado escapar, algo mejor, una vida que no doliera. Deseé lo que tengo ahora, dijo él. ¿A ti? Sofía sonrió, dirigiéndose hacia el sueño. Eso es lo que yo deseé también. Que pudiéramos estar juntos para siempre.
Lo estaremos, prometió Nicolás. Pase lo que pase. Lo decía en serio. Después de todo, la traición, la violencia, los compromisos morales. Había aprendido la lección más importante. La familia no se trataba de sangre o certificados de matrimonio. Se trataba de quién aparecía cuando todo se desmoronaba, quién luchaba, quién protegía. Ximena estaba cumpliendo su sentencia en silencio. Valerio había sido apuñalado en prisión hacía 3 meses. Sobrevivió, pero apenas, y ahora vivía en custodia protectora permanente. Gustavo Tovar estaba trabajando como asistente legal, su carrera destruida. Benjamín Macías todavía estaba esperando juicio, su fianza denegada. Los monstruos estaban enjaulados. Las amenazas estaban neutralizadas. Nicolás había ganado. Pero la victoria, había aprendido, no se trataba de conquista. Se trataba de lo que protegías. ¿A quién salvabas? Miró a Sofía, su pequeña mano en la suya, su respiración lenta y constante con el sueño. Esta era la victoria. Este momento, esta paz, este amor. Todo lo demás, la rabia, la violencia, la oscuridad que había abrazado, era solo el precio de la entrada, y lo había pagado con gusto. El detective Velasco llamó a la mañana siguiente. Pensé que deberías saber, dijo. Valerio retiró todas sus apelaciones. Ha aceptado su sentencia. ¿Por qué? Creo que finalmente se dio cuenta de que no le queda nada con que luchar. Sin abogado, sin ventaja, sin amigos. Está acabado. Bien. Nicolás. Sobre las cosas que hicimos, las líneas que cruzamos. Hicimos lo que teníamos que hacer para proteger a una niña inocente, interrumpió Nicolás. No estoy perdiendo el sueño por ello. ¿Usted sí? Hubo una pausa. No, supongo que no. Entonces estamos bien. Colgaron. Nicolás borró el número de Velasco de su teléfono. Ese capítulo estaba cerrado. Entró en la habitación de Sofía, donde ella estaba jugando con sus nuevos juguetes de cumpleaños. Ella levantó la vista y sonrió. Y Nicolás sintió que algo en su pecho se aflojaba. No era sanación exactamente. Nunca sería el hombre que era antes de todo esto. Pero tal vez eso estaba bien. Tal vez volverse más duro, más agudo, más despiadado. Tal vez eso era lo que la paternidad requería a veces. Protegías lo que era tuyo a cualquier costo, a través de cualquier oscuridad. Eso era amor. Vamos, pequeña, dijo Nicolás. Vamos a desayunar. ¿Podemos comer hot cakes? Podemos comer lo que tú quieras. Salieron juntos, padre e hija, hacia una mañana brillante llena de posibilidades. Detrás de ellos, la oscuridad se quedó donde pertenecía, en el pasado, derrotada, impotente. Nicolás Treviño había aprendido a ser muchas cosas, hombre de negocios, padre, luchador, sobreviviente. Había hecho tratos con criminales y cruzado líneas morales que alguna vez pensó incruzables. Se había convertido en el tipo de hombre que podía mirar su reflejo y ver tanto al protector como al monstruo. Pero cuando Sofía tomó su mano, riendo por algo de la escuela, nada de eso importó. La había salvado. Había ganado, y lo haría todo de nuevo sin dudarlo. Esa era la verdad de todo. La única verdad que contaba. Condujeron hasta el restaurante, pidieron demasiados hot cakes y hablaron de nada importante. Solo un padre y una hija construyendo una vida de las cenizas de la traición. Era suficiente. Era todo. Aquí termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal.